1:29 este miércoles 30 de marzo. Ya saben que esta música nos invita a ponernos en camino y seguir tras las huellas de la sierra a través de la toponimia. Pero hoy nos propone Guillermo Herrero como una metasección, porque hoy no vamos a hablar de un topónimo en concreto, sino de la clasificación que se puede hacer de estos. Así que encantados de charlar unos minutos con Guillermo Herrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Hola Sonia, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de hablar contigo y seguir aprendiendo, porque hoy vamos a aprender algo que nos va a servir seguro que mucho para conocer más de cerca la toponimia, y es que vamos a hablar de una de las posibles clasificaciones que se puede hacer de la toponimia, ¿no? Así es, primero para el que se haya incorporado hace poco a esta sección, pues recordar lo que es un topónimo, que supongo que lo sabrá casi todo el mundo, pero por si acaso recordar que un topónimo es el nombre propio que recibe un lugar, así de sencillo. Un topónimo, existe la toponimia mayor, que es el nombre de un pueblo, como pudiera ser Guadalix, ese es el topónimo, o como pudiera ser Tres Cantos, o existe la toponimia menor, que pudieran ser pues cualquiera de los parajes, caminos, arroyos que cruzan esa localidad, y esa es la toponimia menor, pues el Camino de los Majuelos, el Estepar, los Lindazos. Y como dices, hay varias clasificaciones. Y en este caso la clasificación que os voy a presentar hoy es la que atiende a su significado, es decir, a la clasificación semántica de la toponimia según el significado que tienen estos topónimos. Claro, porque para mí esta es la mejor. Claro, y porque nos gusta saber de dónde viene ese nombre. Esas cosas nos despiertan mucha curiosidad, y muchas veces, bueno, pues eso, yendo a su significado, podemos conocer la clasificación de esos topónimos. Así que hoy vamos a hablar de la clasificación semántica, por ejemplo, ¿no? Empezando por... Si quieres empezamos con la primera clasificación, que aquellos topónimos que hacen referencia a los árboles, a los matorrales, a las plantas, a lo que es la flora en general, reciben el nombre de fitotopónimos. Creo que hemos hablado alguna vez ya de ellos, y hay muchísimos ejemplos en la Comunidad de Madrid de topónimos que hacen referencia a la flora. Por ejemplo, el embalse de la Jarosa, que embalse en este caso está claro que es la acción de embalsar el agua, de formar un dique en el que la represa de los ríos se pueda almacenar allí. Y en el caso de Jarosa, pues también está bastante claro que viene de la jara, de ese arbusto que puede llegar a ser bastante alto, que tiene las ramas pardo-rojizas. Y bueno, pues además del embalse de la Jarosa, el topónimo Jara aparece en muchos otros lugares de España, en el centro, en el sur, siempre con el significado de lugar de jaras. Otro ejemplo de fitotopónimo, si quieres te comento otro, que es la Fuente del Álamo, en Alpedrete, que como decimos hay muchísimos, anda que no hay topónimos que hagan referencia a la flora. En este caso, pues álamo, está claro que se refiere a un árbol, y álamo es uno de los topónimos que más teorías han dado. Un día casi podíamos dedicarle una sección, porque tiene un origen muy incierto. Hay quien dice que es prerromano. El caso es que ya aparece por primera vez la palabra álamo en 1218 en papeles mozárabes, haciendo referencia a este árbol. Esos son los fitotopónimos, que yo tengo que decir que son de mis preferidos junto a los siguientes, los zootopónimos, que podemos ya ir intuyendo por dónde van, ¿no? Claro, con la palabra zoo delante, zootopónimos son aquellos topónimos que hacen referencia a la fauna, a los animales. Hay también muchísimos ejemplos. Por ejemplo, está el monte de Peñáguila, ¡qué bonito! Fíjate que Fernando Jiménez de Gregorio, experto en toponimia, en los estudios madrileños lo define como el águila, viene del latín aquila, y lo define como ave rapaz diurna, con un pico recto, curvo en la punta, perspicaz y de fuerte musculatura y vuelo rapidísimo. Wow. Me ha hecho gracia esta definición del majestuoso águila real. Y bueno, en este caso el monte de Peñáguila del que hablamos, que es un zootopónimo, pues tiene lugar se ubica en Pedrezuela. Otro, por ejemplo, que es que hay, como digo, hay muchísimos, pero otro sería el arroyo del Cuco. ¡Qué bonito! Esto me suena a nana y todo, ¿eh? El arroyo del Cuco. Sí. Pues luego el cuco, Sonia, no te creas que eso de eres muy cuco, ese dicho, viene porque los cucos no, son animales que suenan mejor de oídas, pero luego son animales que huelen un poquito mal, que son así aves trepadoras. La hembra pone los huevos en nidos ajenos. O sea, es un animal un poco
Sí, como a otros les precede mala fama, estos van tirando con la buena fama, ¿no? Que nos hace por el reloj de Cuco y tal, nos genera como, ¿no? Como cercanía, y luego hay que también tener cuidadito con ellos. Bueno, en nidos ajenos la hembra pone los huevos, pero conocemos más cosas acerca también del cuco y de su toponimia, ¿no? Arroyo del Cuco, estábamos diciendo. El Arroyo del Cuco, no, simplemente decir que se ubica, como he dicho, en San Agustín de Guadalís, que muchas veces se le habla también al Cuco. Hay otros topónimos como los Cuquillos o el Cuclillo, incluso con una L, y que también se documenta por primera vez en el Marqués de Santillán. Bueno, seguimos en la naturaleza, porque los siguientes son los hidrotopónimos, que también podemos intuir. Claro, con el prefijo hidro, pues los hidrotopónimos son aquellos que tienen su base en el concepto del agua, ya sea manantiales, fuentes, ríos, charcas, embalses. Y en la Comunidad de Madrid pues también hay miles de ejemplos. Por ejemplo, está en la Serna del Monte el reguero de la Serna. Y en este caso quería hablar porque el femenino es un femenino de reguero, es reguera, que es el topónimo, el hidrotopónimo, que está claro que un reguero, una reguera es un canal que se hace en la tierra para conducir el agua para el riego, pero en cuanto a Serna, es otro de estos topónimos que decimos de origen un poquito incierto, aunque se cree que Serna pudiera ser una porción de tierra de sembradura que se reservaba el señor feudal y que debía ser cultivado de forma gratuita por los vasallos. Es una de las teorías, como digo, también Serna es otra palabra, es lo bueno de la toponimia, que hay tanta riqueza de teorías, muchas de ellas bien fundamentadas, que se podrían hablar muchísimas cosas. Vamos ahora con los orotopónimos, y no se dejen llevar en esta ocasión por la intuición. No, el orotopónimo no tiene que ver con el oro, sino que tiene que ver con la orografía, sí. Es decir, con la disposición del terreno, altos, depresiones, valles o cerros. Y también muchas veces este tipo de topónimos tiene que ver también con la forma que tiene. Un topónimo muy repetido, por ejemplo, es el Monte Redondo, que se llama así pues precisamente porque el monte tiene una forma redondeada. Aquí en la Comunidad de Madrid pues podemos hablar en Manzanares el Real de la garganta de la Camorza. Garganta proviene de la onomatopeya gar, que es una estrechura entre montes, en ríos y en otros parajes, y se cree que es una palabra del latín, también de origen italiano, que su origen del latín es Jurges, ese sería el origen de la palabra. Y en cuanto a camorza, yo recuerdo que hablamos un día casi entero de ello, de la camorza, que podría incluso venir, recuerdo, de un queso italiano, porque es una palabra que también tiene muchísimas teorías, aunque una de ellas es cerro, o sea que la garganta de la camorza pudiera ser la garganta del cerro. Muy bonito. ¿Y si hablamos de litotopónimos? Exacto, pues los litotopónimos aluden a todo aquello que tiene que ver con la piedra. Pues piedras de distintos tamaños, grupos de piedras que tengan distintas formas. Y aquí, por ejemplo, también en Manzanares el Real está la Peña de los Gangas, que la Peña de los Gangas además es un lugar que tiene una cruz, que por eso quería nombrarlo, porque tiene tres cruces que se cree que son que están ahí en memoria de 3 hermanos que fueron asesinados por unos malhechores. Aunque otra versión dice que las 3 cruces no son por 3 hermanos, sino que son por 3 bandoleros, por 3 pastores que fueron fusilados por los bandoleros, y porque habían dado cobijo también a unos malhechores, y por ello fue por lo que se les fusiló. O sea que esa cruz, este lugar de la Peña de los Gangas en Manzanares el Real, tiene también una historia escondida. Cómo nos gustan esas historias escondidas. Háblame de los agrotopónimos. Agrotopónimos son aquellos que están relacionados con el mundo agrícola, con todas las actividades que se desenvuelven en el campo, con la forma que se tenía antiguamente de organizar el campo, como por ejemplo el manantial del Quiñón Viejo, que está en el Boalo. Y en este lugar, en el paraje de los Quiñones que hay allí, creo que se llama Quiñones de la Peña de las Gallinas, allí hay un manantial en el que aparece la palabra quiñón. ¿Y qué era un quiñón? Pues ¿por qué es un agrotopónimo? Porque la palabra quiñón es la parte correspondiente que se tenía en unas tierras comunales que había. Cada parte que le correspondía a cada vecino en esas tierras comunales era el quiñón. Por eso es un agrotopónimo. Bueno, pues interesante. Qué de cosas aprendemos siempre con Guillermo, ¿eh? Y si hablamos de los ecotopónimos... Los ecotopónimos son los que hacen referencia a construcciones artificiales, grupos de construcciones hechas por el ser humano, casas, iglesias, etc.
Por ejemplo, un topónimo que existe es el manantial de la Atayuela, que a priori podría ser un hidrotopónimo también por la palabra manantial, pero que al aparecer también la Atayuela, Atayuela es el diminutivo de atalaya, es decir, esas construcciones árabes donde había centinelas, unas torres para poder divisar desde allí todo el campo o el mar y dar aviso cuando venían los enemigos a lo lejos. Y otro ejemplo pues sería también de un ecotopónimo, de una construcción artificial, el monte de Casasola, que lógicamente está en Chinchón ubicado y hace referencia, pues como dice la propia palabra, a una casa, es decir, a una choza, a un edificio que se dice pues donde habitaba una familia. Bueno, vamos con los odotopónimos. Los odotopónimos es el tipo de topónimos que hace referencia a las vías de comunicación, a caminos, a carreteras o a cañadas, como es el caso del Pozo de las Cañadillas, en Torres de Alameda. Pues Cañadillas también está bastante claro, es el plural de cañada, es decir, una cañada ganadera, un camino por el que transita normalmente el ganado lanar. Estamos diciendo tan solo algunos ejemplos, Sonia, pero claro, la gente, como comprenderá, hay miles de ejemplos de todas estas categorías de topónimos que estamos diciendo. Venga, y rápidamente, para que no se nos queden en el tintero, otras dos que me propones: agiotopónimos y antrotopónimos. Pues los agiotopónimos son aquellos que hacen referencia a nombres de santas y de santos, ¿Anda? como por ejemplo la fuente de San Roque, la fuente de San Marcos. Mira, San Roque tiene una historia curiosa porque fue un santo nacido en Montpellier que se dice que curaba a los apestados con el símbolo de la cruz. Enseñando la cruz curaba a los apestados, y se cree que su nombre es un germanismo de una onomatopeya, de un grito de guerra que decía rojon, que significa bramar o rugir, y de ahí viene el nombre de San Roque. Y la fuente de San Marcos también en Fuenlabrada es otro claro ejemplo de agiotopónimo, de topónimos referentes a santos. Y terminando con los antrotopónimos, pues son los que hacen referencia a nombres de personas o a motes, como puede ser, por ejemplo, la laguna de Sanchabarca, en Parla, que es un nombre así muy agradable, muy armonioso, Sanchabarca, y que recuerda un poco al nombre del rey navarro Sancho Abarca. Entonces no se sabe muy bien el origen, pero sí que está claro que hace referencia a una persona o a un mote de una persona, aunque también hay otra teoría que dice que pudiera venir de albarca, ese calzado que usaban antiguamente los campesinos hace más de un siglo y que luego fue sustituido por las sandalias. Sería otra teoría de este antrotopónimo llamado Laguna de Sanchabarca en Parla. ¡Ay, qué viaje más agradable nos propone cada miércoles! Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia en ADESGAM y de esta sección cada miércoles que nos lleva tras las huellas de la sierra. Guillermo, que ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, hasta la semana que viene, Sonia. Adiós.